Buenas tardes, Omar. Muy buenas tardes. La Cámara de Diputados, como le informaba hace unos momentos, busca esta tarde aprobar el presupuesto de egresos de la Federación en comisiones. Vamos a ver si les da los tiempos. Entre los aspectos relevantes es que habrá un recorte de cerca de 5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, eso tiene muchísimas implicaciones para ciertos temas, en específico para organizar la revocación del mandato que tanto anhela el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a conversar sobre este espinoso tema, los recortes y sus implicaciones, y saludo con mucho gusto al consejero electoral Ciro Murayama Rendón. Ciro, gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. ¿Te suena contradictorio que mientras Morena quiere hacer una revocación de mandato, pero al mismo tiempo pues no esté no solo dando más presupuesto, que al parecer es el que se necesita, sino que lo está buscando recortar al INE? Bueno, la verdad es que es un dato muy preocupante que el año en el que se puede realizar por primera vez la revocación de mandato, justamente se haga un recorte que dejaría sin los recursos para que ese ejercicio de participación ciudadana directa en la democracia se pueda llevar a cabo, porque nosotros explicamos a la Cámara de Diputados con mucha claridad que este ejercicio, para hacerse con toda seriedad, y así debe ser porque viene, tiene implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, pues México podría ver interrumpido el sexenio del presidente, cosa que no ocurre desde 1932, cuando Pascual Ortiz Rubio no concluyó su mandato, es decir, es un riesgo de inestabilidad política, económica, y por lo mismo, si el INE organiza elecciones presidenciales, pues esta que sería una suerte de elección para quitar al presidente, también debe ser hecha con mucho cuidado, con todas las garantías a la ciudadanía y a todos los actores políticos de que el voto se va a respetar y se va a hacer bien, ¿no? Claro, claro. Sí, la transparencia es fundamental. Ahora, Ciro, ¿cuánto se requeriría para poder organizar esta revocación de mandato, este ejercicio que, como bien dices, pues significa un despliegue muy importante de papelería, de personal? Es decir, no nada más es un ir a votar y listo, ¿no? Es decir, hay toda una logística que hay que entender. Claro, nosotros presupuestamos 3,830 millones de pesos para este ejercicio y el recorte es de 4,900, es decir, más de 1,000 millones adicionales a los que cuesta la revocación de mandato nos estarían recortando los diputados. Esto quiere decir que pues no hay manera materialmente posible de llevar a cabo la revocación, de concretarse este recorte que pues la verdad nos parece muy desconcertante, riesgoso, sin fundamento, y yo espero que pues pueda haber responsabilidad y altura de miras en el gobierno y en sus grupos parlamentarios para evitar que este asunto pues llegue a la Corte, que sea un tema que se judicialice y que podamos finalmente continuar con los trabajos. Este ejercicio implica que el INE salga a visitar en su domicilio a 12 millones de personas, que es el 13% del padrón que la ley nos manda sortear y visitar en sus casas para instalar 161,000 casillas. Ese es el gran esfuerzo organizativo y para eso no hay recursos permanentes en el INE. Claro. Siempre que hay una elección federal se piden recursos para tal fin y se han dado cada 3 años que hay elección federal. Esta vez se trata de una elección nueva, y digo federal porque no va a haber un solo rincón del país donde no se instale una casilla para que los más de 91 millones de electores que conforman el listado nominal puedan ir a votar si así lo desean ante un eventual ejercicio de revocación de mandato. Eso es lo que se está poniendo en riesgo. Sí, que además la revocación de mandato es un ejercicio, además de inédito, independiente de los procesos electorales que se van a celebrar el próximo año en diversos estados del país, entre ellos para renovar gubernaturas. Son dos fechas totalmente distintas y que por eso se requiere un presupuesto especial, ¿no es así, Ciro?
Sí, mira, la Constitución nos marcó un transitorio para hacer la revocación de mandato, que será pues los primeros meses del año. Las elecciones locales tienen otra fechas, es en junio, y solo son Sí. 6 estados, es decir, la sexta parte del país donde va a haber elecciones, y no podemos con el esfuerzo de 6 estados pretender que vote el resto del país. Entonces es un presupuesto necesario, claramente etiquetado para Sí. la revocación de mandato, y eso es lo que nos están recortando. Ahora, Eso y más. permíteme ser un poco más preciso en los tiempos y en lo que tiene que ocurrir para llegar a la revocación de mandato. Es decir, ¿qué es lo que hace falta? ¿Hace falta algún trabajo en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, precisamente en estos transitorios? ¿O eso ya quedó atrás y ya únicamente solo falta decidir lo del dinero? Porque entrarían en un laberinto, Ciro, por lo que has tú ya comentado, de que si no da el dinero en la Cámara de Diputados y de Senadores, entonces no lo van a poder celebrar. ¿Y qué pasaría? ¿Seguirían, como dices tú, esta judicialización? A ver, hay varios pasos que hay que dar. El primero es que se tienen que juntar las firmas del 3% de los ciudadanos que piden la revocación del presidente. Estamos hablando de 2.758.000 firmas que se están recabando estos días y que se le tienen que presentar al INE. Si se juntan estas firmas en al menos y representan el 3% en al menos 17 entidades federativas y en el total nacional, seguimos adelante. Ese es el primer, digamos, filtro que la propia Constitución establece para activar una revocación de mandato. Segundo asunto que necesitamos, presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto? La Cámara de Diputados. Senadores no. El presupuesto de egresos de la Federación solo pasa por la Cámara de Diputados, por lo tanto es responsabilidad de este órgano el poder dar los recursos para el ejercicio. Entonces, justamente hay dos procesos corriendo en paralelo. La recolección de firmas, que ya esperaremos para ver si se reúnen, y el presupuesto que debe aprobar la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa si la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto y no se juntan las firmas? Pues inmediatamente el INE devolvería ese dinero, porque es un presupuesto etiquetado bajo el rubro de precautorio. ¿Qué quiere decir precautorio? Por si acaso se necesita. Y como eso lo vamos a saber hasta el año que entra, hasta enero del año que entra, pues nosotros lo estamos presupuestando para que no vaya a ser que por una omisión nuestra se afecte el proceso de revocación de mandato. Y lo que le pedimos a la Cámara es que aparte esos recursos. Si se reúnen las firmas, seguimos adelante. Si no se reúnen, ese dinero va a la tesorería de la Federación y se acabó la historia. Pero ¿cuál es el riesgo? Que sí se junten las firmas y que no tengamos el dinero para hacerlo. Sí, claro. Es que la revocación de mandato es un ejercicio de derechos político-electorales de la ciudadanía. Cuando tú amplías los derechos en la materia que sea, el Estado tiene que garantizar que se cumplan. No puede ser que diga, va a haber vacunación universal ahora ya para COVID-19 y un recorte a salud. No, espérame. Si quieres vacunar, tienes que dar los recursos para vacunación. Si dices la educación va a ser obligatoria hasta nivel medio superior o superior, pues recursos para que haya escuelas, maestros y demás. Lo mismo aquí, Sí. Una nueva figura de ejercicio de voto directo, como es la revocación de mandato, pues implica organizar desde cero un proceso electoral, no entre partidos, pero sí para que la gente llegue a votar y tome una decisión. Eso requiere recursos. ¿Cuántos recursos? 3.830 millones de pesos. El Estado mexicano no puede estar haciendo demagogia con los recursos. Tiene que respaldarlos con inversión pública para que esos derechos se cumplan, se puedan ejercer realmente. Pues ahí está este galimatías, Ciro Murayama. Te agradezco mucho pues esta conversación. Te pido que mantengamos estas entrevistas precisamente para seguir revisando puntualmente cómo se desarrolla este proceso y que, bueno, genera, por supuesto, muchas dudas e incertidumbre. Mientras tanto, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, te agradezco que haya estado con nosotros en el Financiero Bloomberg. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.